Hola, bienvenidos de nuevo a este tutorial de latín. Hoy os voy a hablar de las oraciones subordinadas adjetivas de relativo. Bien, las oraciones subordinadas adjetivas de relativo son las que están introducidas por el pronombre relativo qui, quae, quod. Aquí os dejo la tabla del qui, quae, quod, tanto en género masculino, femenino como neutro. El nominativo es qui, quae, quod, el acusativo quem, quam, quod, el genitivo es cuius para los tres géneros, el dativo es cui para los tres géneros y el ablativo quo, qua, quo. En plural el nominativo es qui, quae, quae, el acusativo quos, quas, quae, genitivo quorum, quarum, quorum, el dativo es quibus para los tres géneros y el ablativo también es quibus para los tres géneros. Bien, a continuación del qui, quae, quod, lo que hay que saber es cómo se traduce. Bueno, se puede traducir con el qué y el quién la mayoría de las veces, aunque también podéis usar el cual, la cual, el que y la que, aunque con el qué y el quién es más que suficiente. A continuación, lo que hay que saber es que el qui, quae, quod tiene un antecedente. Un antecedente es aquella palabra que irá antes del qui, quae, quod y con la que concordará en género y número, aunque no siempre en caso. Puede coincidir que coincidan en el mismo caso, tanto el antecedente como la forma del qui, quae, quod, pero no es necesario que tengan el mismo caso. Para analizar una forma del qui, quae, quod, por ejemplo, aquí tenemos quos, deberemos seguir los siguientes pasos. Primero hay que poner que la forma del qui, quae, quod es una conjunción de subordinación. Luego analizaremos qué caso es y qué función hace. Aquí, quos es acusativo, plural, masculino, y el acusativo hace la función de complemento directo por norma general. Luego abriremos paréntesis delante de la forma de qui, quae, quod, aquí delante de quos. Normalmente se cierra el paréntesis con el verbo subordinado, aunque no es una regla estricta, es más bien una tendencia. Y pondremos arriba de la forma del qui, quae, quod oración subordinada adjetiva de relativo. Además señalaremos con una flecha el antecedente del relativo, con el que concordará, recordad, en género y número, no siempre en caso. Puede coincidir que tengan el mismo caso, pero no es necesario. Aquí tenemos un ejemplo. Marta, quae semper amica mea fuit, canem non habet. Lo primero para analizar es localizar los verbos. Los verbos en esta frase son fuit y habet. Analizamos fuit y vemos que es el pretérito perfecto, la tercera persona del singular, del verbo copulativo sum, el verbo ser. Además, ahora nos tenemos que preguntar si es un verbo principal o bien está subordinado por alguna conjunción de subordinación. Fuit, en este caso, es un verbo subordinado porque la conjunción de subordinación es quae, una de las formas del qui, quae, quod. Así que lo primero que tengo que poner en quae es conjunción de subordinación. A continuación analizo la forma quae, que viene del qui, quae, quod, y veo que es nominativo, singular, femenino. Y hará la función de sujeto. Abriré paréntesis delante de la forma del qui, quae, quod y arriba pondré oración subordinada adjetiva de relativo. A continuación señalo el antecedente con una flecha. Aquí el antecedente solamente hay uno, Marta, y forzosamente tendrán que concordar en género y número. Es decir, si quae
es singular femenino, Marta tiene que ser singular femenino. Aquí Marta también es caso nominativo. Aquí coinciden en género, número y caso, aunque recuerdo que no es necesario, y Marta también hará la función de sujeto. Si os habéis fijado, Marta hace la función de sujeto y Quae hace la función de sujeto, pero no hacen la función de sujeto para el mismo verbo. El Quae hará la función de sujeto, pero del verbo subordinado. En cambio, Marta, que está fuera de la oración subordinada, será el sujeto del otro verbo, que será el verbo principal. Analizamos habet y vemos que es tercera persona del singular del presente de indicativo activo y es el verbo principal. En toda oración tiene que haber un verbo principal. Ahora solo nos resta determinar dónde se cierra la oración de relativo. Normalmente se cierra con el verbo, aunque repito, no es una regla. A continuación analizamos el resto de la oración principal, que es canem y non, y vemos que canem es de la tercera declinación, termina en em, es acusativo singular y hace la función de complemento directo, pero del verbo principal, no del verbo copulativo. Recordad, el verbo copulativo no tiene nunca complemento directo. Non, por su parte, es un adverbio y hace la función de cc. Analizamos ahora la oración subordinada, el cual ya lo tenemos. Semper es un adverbio, por tanto hace la función de cc. Y amica mea, como el verbo subordinado es copulativo, el verbo copulativo puede tener atributo. Pues amica mea es nominativo singular femenino y hará la función de atributo. La traducción sería Marta. A continuación traduzco inmediatamente la oración de relativo, que siempre fue mi amiga, no tiene perro. Es muy importante que traduzcáis inmediatamente después del antecedente la oración de relativo. Repito, Marta, que siempre fue mi amiga, no tiene perro. Podríamos poner también quién. Vamos ahora a por otra oración. Marcus, quem non amabam, bonus est. Lo primero es localizar los verbos amabam y est. Analizamos amabam y vemos que es la primera persona del singular del pretérito imperfecto de indicativo activo. Y además, ahora nos preguntamos, ¿es un verbo principal o está subordinado por algo? Vemos que la conjunción de subordinación quem hace de amabam un verbo subordinado. A continuación, analizamos quem, que es una forma del qui, quae, quod. Y vemos que es acusativo singular masculino y el acusativo hace la función, por lo general, de complemento directo. Además, abriré paréntesis y encima del relativo pondré oración subordinada adjetiva de relativo. Buscaré también el antecedente del relativo quem. Aquí obviamente solamente hay una palabra y es Marcus. Y comprobaré que efectivamente Marcus es singular masculino y quem también es singular masculino. Pero aquí Marcus es nominativo. Y como es nominativo hará la función de sujeto del verbo principal, que es est. Analizamos est y vemos que es tercera persona del singular, del presente de indicativo, es del verbo copulativo, del verbo ser, y, como hemos dicho, es el verbo principal. A continuación, cerramos el paréntesis de la oración de relativo. Aquí termina en amabam. Insisto, normalmente termina en el verbo, pero no es una regla. Ya solo nos queda bonus, y bonus es nominativo singular masculino
Y ahora la función de atributo porque el verbo principal es copulativo y puede tener atributo. Y ya tenemos la frase analizada. La traducción sería: Marcos, a quien no amaba, es bueno. He traducido aquí en el complemento directo porque es un complemento directo referido a una persona. También podría traducir: Marcos, al que no amaba, es bueno, o al cual no amaba, es bueno. Es importante traducir bien el relativo. El relativo se declina, por tanto, se tiene que traducir también acompañado de las preposiciones con las que se traducen los casos. Por ejemplo, aquí tenemos cuius, quo y quibus. Si analizamos cada uno de ellos, veremos que cuius es genitivo singular, puede ser masculino, femenino o neutro, y el genitivo hace la función de complemento del nombre. Quo es ablativo singular, puede ser masculino o neutro, y hace la función de cc. Y quibus puede ser dativo o ablativo plural, aunque aquí he puesto el ejemplo de dativo plural. Quibus puede ser masculino, femenino y neutro. Así veremos que cuius se traduce de quién, del cual, de la cual, incluso si fuera neutro, de lo cual. El de la preposición sale del genitivo. Recordad, el genitivo se traduce con la preposición de y luego simplemente es añadir la traducción del relativo. Pasemos ahora a la forma quo. Quo es ablativo, como hemos dicho, por tanto lo traduciré con la preposición con de por en. Aquí, por ejemplo, he utilizado la traducción de con, pues con quién, con el cual, y si fuera neutro, con lo cual. Y finalmente tenemos quibus, que como he dicho, he escogido la opción de dativo plural, puede ser masculino, femenino o neutro, así que la traducción del dativo es a o para, pues se traduciría para quienes, para los cuales, para las cuales, o para las que o para los que. Es importante traducir también el caso con la preposición que corresponda, no solamente el relativo. Aquí tenemos una frase de ejemplo final. Amici quibus ambulavi boni sunt. Lo primero es localizar los verbos. Ambulavi es uno, sunt es el otro. Y ahora me tengo que preguntar, ¿ambulavi es principal o está subordinado? Aquí es un verbo subordinado por el quibus, que es una forma del qui quae quod. Analizamos ambulavi y vemos que es primera persona del singular, del pretérito perfecto, de indicativo activo. Como hemos dicho, es un verbo subordinado por la conjunción de subordinación quibus, que viene del qui quae quod. Sunt, por su parte, será el verbo principal, y sunt es muy conocido, pues es tercera persona del plural, presente indicativo y es del verbo copulativo. Analizamos el quibus, es ablativo plural, es masculino y el ablativo hace la función de cc. Abrimos paréntesis y ponemos oración subordinada adjetiva de relativo delante del quibus. Buscamos también un antecedente. Aquí el antecedente obviamente es amici. Recordad, el antecedente concordará en género y número, no siempre en caso. Aquí vemos pues que amici es plural masculino, igual que quibus, que es plural masculino. Analizamos amici, que es de la segunda declinación, y vemos que es nominativo plural, y ahora la función de sujeto. Atención, sujeto del verbo principal, no del subordinado. Ya solo nos queda analizar boni. Boni es un adjetivo como bonus, bona bonum, y es nominativo plural, y ahora la función de atributo, porque como hemos dicho, el verbo principal es un verbo copulativo. Verbo copulativo puede tener atributo, en este caso lo tiene y es boni.
Así también cerramos la oración de relativo que termina en ambulawi, con el verbo. A continuación traducimos, primero el sujeto, los amigos, atención, luego la oración de relativo. El antecedente es amiki. Inmediatamente después del antecedente hay que traducir la oración de relativo. Los amigos con quienes he paseado son buenos. Podría poner con quienes, con los que, con los cuales. Bien, pero siempre inmediatamente después del antecedente. Tal vez os preguntéis por qué no he considerado quibus como dativo plural. Porque si hubiera sido dativo plural, tendría que haber traducido de la siguiente forma. Los amigos para quienes he paseado son buenos. Juzgad vosotros cuál es la frase que tiene más sentido. Para mí, obviamente, es la primera. Por eso he puesto que en quibus es ablativo plural y no dativo. A continuación vamos a ver algunos usos particulares de las oraciones de relativo. El primer caso que vamos a ver es el de la hipersubordinación. La hipersubordinación simplemente es otra forma de poder traducir las oraciones de relativo, pero tiene que tener estas condiciones, debe cumplir estas condiciones. En primer lugar, el verbo de la oración de relativo, es decir, de la oración subordinada de relativo, debe estar en modo subjuntivo. La siguiente condición es que la forma del qui, quae, quod, es decir, del pronombre relativo, tiene que estar en nominativo. No importa el género y tampoco importa si es singular o plural, pero tiene que estar en nominativo. Voy a poner el mismo ejemplo que se viene poniendo desde hace varias generaciones para explicar la hipersubordinación. Caesar misit legatos qui peterent pacem. Primero debemos buscar los verbos y vemos que en la oración los verbos son misit y peterent. Nos tenemos que preguntar ahora si misit, el primer verbo, es un verbo principal o es un verbo subordinado. Analizamos misit y vemos que es tercera persona del singular, del pretérito perfecto, de indicativo activo y verbo principal porque no hay nada que lo subordine. No hay ninguna conjunción de subordinación antes. Ahora vamos al verbo peteren y nos haremos la misma pregunta. Si también es un verbo principal, como misit, o bien es un verbo subordinado. Analizamos peteren y vemos que es tercera persona del plural, del pretérito imperfecto, del modo subjuntivo, es activo, y además es un verbo subordinado, porque la conjunción de subordinación es qui, una forma del qui, quae, quod. Por tanto, en qui ponemos conjunción de subordinación. Y ahora analizamos qué caso es qui. Vemos que qui es nominativo plural y masculino y hace la función de sujeto. Como es una oración de relativo, tendrá un antecedente y el antecedente deberá concordar en género y número. Es decir, tendré que buscar una palabra que sea masculina y plural. El antecedente aquí obviamente es legatos. Legatos será masculino plural y como termina nos, además será acusativo y hará la función de complemento directo del verbo principal de misit. Fijaros que aquí el antecedente y el relativo no están en el mismo caso. No es necesario que estén en el mismo caso, pero siempre en el mismo género y el mismo número. Terminamos de analizar la oración subordinada y vemos que pacem, que es un sustantivo de la tercera declinación, es acusativo singular y es complemento directo del verbo subordinado. Peteren significa pedir. Quien pide
pide algo, pues en este caso la paz, pacem. Solamente nos faltará analizar Caesar. Caesar es nominativo singular y hace la función de sujeto del verbo principal. Aquí vemos la oración de relativo que empieza en qui, termina en pacem y vamos a comprobar si se cumplen las condiciones de la hipersubordinación. En primer lugar, verbo de la oración de relativo en subjuntivo. En efecto, se cumple. La siguiente condición, la forma del qui, quae, quod en nominativo. Qui está en nominativo plural, no importa ni el género ni el número, pero está en nominativo. Por tanto, aquí se cumplen las reglas de la hipersubordinación. Eso quiere decir que puedo analizarlo como una hipersubordinación. Lo pondré juntamente con oración subordinada adjetiva de relativo, hipersubordinación. Eso quiere decir que en la traducción, puedo traducir la oración de relativo con un para más infinitivo o bien con para qué más subjuntivo. De este modo, la traducción sería: César envió embajadores para que pidan la paz. Para pedir la paz. No obstante, si yo no veo la hipersubordinación en una oración de relativo, no pasa nada. Se puede traducir también por una oración de relativo normal y corriente de toda la vida. Aquí tenemos la traducción como una oración de relativo. César envió embajadores que pidieron la paz. También sería correcta. La hipersubordinación es una forma de traducción, como he dicho. Se puede analizar como hipersubordinación una de relativo si se cumplen sus condiciones, pero no tiene que agobiarnos porque si no se ve la hipersubordinación, la traducción por una de relativo también es correcta. A continuación vamos a ver las oraciones de relativo sustantivadas. ¿Cuáles son las oraciones de relativo sustantivadas? Pues son aquellas que no tienen antecedente. Aquí tenemos también otro típico ejemplo, qui amicum habet, thesaurum tenet. Prácticamente se traduce sola. Bien, lo primero que tenemos que buscar, como siempre, son los verbos habet y tenet. Nos preguntamos si habet es un verbo principal o está subordinado. Aquí está subordinado por la conjunción qui. Analizamos habet y vemos que es tercera persona del singular, del presente de indicativo activo y como hemos dicho, es un verbo subordinado. Analizamos qui, conjunción de subordinación, está en nominativo singular, es género masculino y hace la función de sujeto. Continuamos analizando la oración de qui, abro paréntesis delante del relativo, lo cierro con el verbo habet y pongo oración subordinada adjetiva de relativo. Pero aquí vemos que qui no tiene antecedente. No hay ninguna palabra antes del qui que pueda ser de antecedente. Por tanto, esta oración de relativo está sustantivada y además será la función de sujeto de tenet, que tenet es el verbo principal. Aquí tenemos tenet, lo analizamos, tercera persona del singular, del presente ni indicativo activo y como hemos dicho, es el verbo principal. El sujeto es toda la oración de relativo. No confundáis los dos sujetos. El sujeto qui es el sujeto del verbo subordinado habet y toda la oración de relativo que está sustantivada hace la función de sujeto pero del verbo principal. Cada verbo tiene su sujeto. Ya solo nos queda analizar thesaurum,
que es acusativo singular complemento directo, y amicum, que es exactamente lo mismo. Amicum será complemento directo, pero del verbo subordinado habet, y thesaurum será complemento directo, pero del verbo principal tenet. Como habréis podido adivinar, la traducción es: quien tiene un amigo, tiene un tesoro. Quien tiene un amigo es el sujeto del verbo, del segundo verbo tener. Y estas son las oraciones de relativo sustantivadas, aquellas que no tienen antecedente. Suelen ir después de pausa fuerte, como por ejemplo un punto, o un punto y coma, o dos puntos. Por último, vamos a ver el relativo de enlace, también llamado falso relativo, aunque a mí esta denominación no me termina de gustar. Bien, las condiciones para el relativo de enlace son que el relativo vaya después de pausa fuerte. Las pausas fuertes son un punto, punto y coma o dos puntos. Por tanto, el relativo no tiene antecedente. Además, ya no introducirá una oración subordinada adjetiva de relativo. Y la forma del qui quae quod ya no será una conjunción de subordinación. Tendremos que traducir además el relativo por el icae quoc, es decir, este, esta, esto. Me voy a servir de la mitad del ejemplo anterior. Qui amicum habet. Hasta aquí. Primero tengo que buscar el verbo habet. Solamente hay uno. Solamente hay un verbo. Si solamente hay un verbo, forzosamente tiene que ser el verbo principal. Para que haya un verbo subordinado, tiene que haber un verbo principal y otro subordinado. Aquí solamente hay un verbo. Por tanto, habet será verbo principal. Tenemos el qui, que es una forma del qui quae quod, pero vemos que no tiene antecedente. Aquí empezaría un texto o, si viniese después de un punto, pues no tendría antecedente tampoco. Por tanto, aquí ya se van cumpliendo las condiciones del relativo de enlace. Después de pausa fuerte, no tiene antecedente, la oración subordinada de relativo ya no es tal y ya no tendré que poner en la forma del qui quae quod como conjunción de subordinación. No obstante, continúo analizando los casos, el género y el número del qui quae quod. Qui es nominativo singular masculino y hará la función de sujeto de habet. Amicum es lo mismo que hemos visto antes, acusativo singular, complemento directo. Ahora bien, en la traducción tendré que traducirlo por la forma correspondiente del icae quoc, es decir, si es nominativo singular masculino, tendré que traducirlo por la forma de nominativo singular masculino del icae quoc, que aquí ya lo tengo en el enunciado, ic. La traducción, por tanto, sería el qui por un icae quoc. Este. Ahora el verbo tiene un amigo. Este tiene un amigo. Esta sería la forma de traducir un relativo de enlace o falso relativo. Para que os hagáis una idea, os pondré el equivalente en latín. Un relativo de enlace equivaldría a esta oración: ic amicum habet. Este tiene un amigo. Aquí el verbo principal sería habet, ic sería un pronombre, sería el sujeto. Pues esto es un equivalente. Relativo de enlace sería exactamente un equivalente. Y eso es todo sobre las oraciones de relativo. Espero que os haya gustado el tutorial y nos vemos en el siguiente.